Clase número 52 del tema 3, segunda parte. El cortocircuito como avería. Final. Bien. Por otra parte, también en la línea de 19 tenemos otro circuito que también nos puede provocar que el cargador se nos proteja y se nos vaya abajo la línea de 19. Este sería el circuito de 3 y de 5 voltios. Observen. Este PU16 es un circuito que se alimenta directamente de la misma línea de 19 voltios a través de PR331. Sin embargo, PR331 es 0 ohmios. Quiere decir que la corriente pasará por aquí sin ningún tipo de limitación. Quiere decir esto que si este circuito cae a cortocircuito, por ejemplo, entre el pin 6 y el pin 33, que es una masa del circuito, sencillamente este circuito va a provocar que la línea de 19 se nos vaya a masa, provocando primeramente que el cargador se nos proteja y en segundo lugar que el equipo no encienda nunca. Eso quiere decir que vamos a ver un cortocircuito en la línea de 19. Lo vamos a ver justamente desde esa resistencia que hemos hablado antes. Por lo tanto, este circuito de 3 y de 5 también nos puede provocar que tengamos un cortocircuito en la línea de 19. Digo esto porque hay varios circuitos que no tiene que ser un condensador y sí puede ser un circuito que me provoque este tipo de cortocircuito. Es decir, que lo vea directamente desde la línea de 19 y sea, por ejemplo, el circuito de 3 y de 5. Es decir, el circuito que genera los 3 y los 5 voltios principales. Otro ejemplo muy parecido sería exactamente este circuito, prácticamente el mismo, es decir, de la misma línea de 19 a través de una resistencia de PR18 entra al circuito al pin 6 y alimenta a este circuito, provocaría exactamente lo mismo. Y otro circuito que también genera 3 y 5 voltios en otro esquema, observen, prácticamente es lo mismo, se alimenta de 19 voltios por el pin 21 y puede provocar que si el circuito está en cortocircuito tengamos la línea de 19 directamente a masa a través de PU3. Quiere decir esto que tanto el circuito charger como el circuito de 3 y de 5 voltios nos pueden provocar un problema de cortocircuito en la línea de 19. Y digo esto porque hemos estado acostumbrados siempre a ver estos condensadores. Por ejemplo, el PC13 en este caso es un condensador de 4.7 micros, tamaño 1206, voltaje de trabajo 25 voltios. En este caso, este condensador es muy típico de que nos ponga la línea de 19 a cortocircuito. Sin embargo, analizando lo que hemos analizado tanto en el circuito charger como el circuito que genera los 3 y los 5 voltios, hemos podido determinar que también los circuitos charger y el circuito de 3 y de 5 pueden ponernos a cortocircuito directamente la línea de 19 voltios. En el circuito charger prácticamente los casos no son muy comunes porque siempre podemos encontrar, por ejemplo, resistencias que limitan la corriente y por consiguiente se abren cuando la corriente al aumentar porque el circuito cae a corto, entonces esa resistencia se abre y deja la línea de 19 libre de cortocircuito. Sin embargo, el problema original es un cortocircuito. Repito, en las líneas de 19 voltios podemos encontrarnos condensadores en cortocircuito, circuito charger que provoque que la línea se me quede a cortocircuito y circuito charger que no provoque que la línea se vaya a cortocircuito, sin embargo ser el circuito charger el que está dañado. En el caso de los circuitos de 3 y de 5, casi siempre si este circuito cae a cortocircuito, también me deja la línea a cortocircuito. Otro punto importante a la hora de analizar los cortocircuitos es la temperatura de los diferentes circuitos. Es decir, cuando un chip está caliente porque tiene un cortocircuito, cuando un chip está caliente porque tiene un problema de carga. Supongamos que tenemos esta placa de un HP en la mesa
y encontramos que este circuito se está calentando, el PU8. Bien, localizamos el esquema y analizamos en el esquema. Al localizar PU8 en el esquema me lleva directamente al circuito que genera los 3 y los 5 voltios. Este circuito se encarga de esa función en este equipo. Bien, este circuito se está calentando. ¿Se puede calentar este circuito? Sí o no. Nos vamos primeramente a la hoja de datos del componente. Ya hemos localizado el esquema, pero necesitamos la hoja de datos del componente para terminar el análisis. Localizamos la hoja de datos del componente, es el RT8223P, tal y como dice el esquema. Y al localizar lo que es el código de producto, me dice que es el 20IM, exactamente lo que dice en la placa. No justamente el IM, pero sí el 20. En este caso, el 20 es el código del producto. Este dato es de fabricación, por lo tanto, nos guiamos por aquí. Este es el circuito que estamos localizando. Ya tenemos el nombre, ya tenemos el esquema y ahora estamos con la hoja de datos de este componente. En la hoja de datos vamos a buscar los datos de alimentación y corriente de consumo. Dice que en standby, cuando el circuito se alimenta entre 6 y 25 voltios y las entradas no están activadas, es decir, entradas X están a masa, no están activadas, este circuito consume normalmente 200 microamperios. 200 microamperios es una corriente muy pequeña. Pasamos al siguiente dato. Cuando está, es decir, lo que consume el circuito cuando ya le hemos dado power, cuando está trabajando, cuando está generando los pulsos. Dice que el circuito disipa entre 5 y 7 milivatios. Es decir, prácticamente 7 milivatios es que el circuito está frío, no disipa ninguna temperatura. Por lo tanto, si el circuito se está calentando, los datos de sus características eléctricas me están indicando que el circuito no se puede calentar. Este es el primer dato que tenemos que anotar. Los circuitos charger, los circuitos que generan los pulsos para fabricar los 3 y los 5, los circuitos que generan los pulsos para fabricar el voltaje de RAM, los circuitos que generan todos estos pulsos no consumen prácticamente nada ni en standby ni trabajando. Ahora bien, en el circuito que nos viene al caso, el circuito de 3 y de 5, este circuito internamente tiene 3 reguladores. Si tiene 3 reguladores, tiene una posibilidad de calentarse sin estar dañado. Y la posibilidad consiste en que en uno de estos reguladores a la salida tengamos un problema. Quiere decir que, por ejemplo, si tengo una sobrecarga aquí, aquí o aquí, desde luego que el circuito se va a calentar, porque la corriente que va a atravesar el circuito desde los 19 voltios hacia el problema va a atravesar el circuito desde los 19 voltios hacia el problema, va a atravesar el circuito. Si una corriente no calculada atraviesa a este circuito, esa corriente puede llegar a calentarlo. Esa corriente de electrones, al chocar con los átomos del material por donde se está desplazando, sencillamente al chocar con esos átomos produce calor. Ese calor se transfiere al circuito y nos puede engañar. Y digo nos puede engañar porque nosotros sentimos que el circuito se calienta, pero podemos intuir que el circuito está dañado. No siempre es esa la causa. Para detectar esto hace falta retirar la alimentación y medir a la salida de estos 3 reguladores. Observen los pines 8, 17 y 3.
que regulan 3 voltios, 5 voltios y 2 voltios. Bien, hay que medir con relación a masa qué resistencia tengo entre masa y esta salida. ¿Qué resistencia tengo entre masa y esta salida? ¿Y qué resistencia tengo entre masa y esa salida? Si una de las salidas tiene baja resistencia, desde luego que está provocando que la corriente que entra por la alimentación después de pasar por el regulador interno y salir hacia esta carga, que es una sobrecarga en este caso, sencillamente eso ha provocado que caliente el circuito. Pero un detalle, el circuito no quema, el circuito solamente lo notamos caliente, una temperatura que podemos tocar sin llegar a quemarnos. Bien, este sería un caso. El otro caso que nos vamos a encontrar es que, por ejemplo, este circuito se esté calentando, de tal forma que no podemos ni siquiera tocarlo porque nos quema. En ese caso, el circuito está completamente cortocircuitado. Lo más seguro es que al desconectar la alimentación de 19 voltios del equipo, si medimos entre el pin 19 y masa, encontremos muy baja resistencia. Es decir, es el circuito quien está caliente porque le estamos pasando toda la corriente y él se ha convertido en una resistencia muy pequeña. Por eso está aumentando la corriente, el cargador lo está soportando, no se está protegiendo y entonces la corriente que está pasando desde el cargador hacia la masa del circuito por dentro del circuito, entonces me está calentando a PU8. Esa sería la otra. Por lo tanto, cuando tenemos un circuito de 3 y 5 voltios o un circuito charger o cualquier otro circuito que tenga un regulador lineal interno, hay que tener en cuenta que puede ser una sobrecarga a la salida de ese regulador interno. Entonces, lo que vamos a encontrar es que la temperatura del circuito no quema. Es decir, es alta, pero no quema. Eso me está indicando que tengo un problema, pero que posiblemente no sea el circuito. También nos puede ocurrir que, aunque no queme, sea el propio circuito. Eso también nos puede ocurrir. Sí o sí, les dije que un cortocircuito es un valor indeterminado, es decir, no podemos predecir lo que vamos a encontrar como cortocircuito, como valor entre el positivo y el negativo. Bien, otro caso sería cuando el circuito que se está calentando no es una fuente de alimentación. Otro caso bien diferente sería el KBC. El KBC no tiene por qué calentarse prácticamente nada. Si lo notamos tibio es que este circuito está dañado, tiene un cortocircuito. Ahora, muy importante, ya lo he dicho en esta clase, hay cortocircuitos en el KBC con una resistencia bastante alta entre la masa y el positivo, del orden de los 100 hasta 200 ohmios. Y ese cortocircuito calienta muy poco al KBC. No obstante, repito, si vemos que entre el positivo y la masa tengo unos 200, 100, 150, 90, 60, 80 ohmios, lo más seguro es que tengamos el KBC dañado. Porque en esa línea, prácticamente los dos circuitos que más se dañan son la BIOS y el KBC. También podríamos decir lo mismo de lo que es el decoder de audio, lo que decodifica el audio digital a analógico. Este circuito tampoco se calienta, no se calienta nada. Es decir, ningún circuito por el que no tenga que pasar corriente se debe calentar. En cambio, si vamos al circuito amplificador de audio, seguramente si tenemos volumen dado, este amplificador terminará calentándose. ¿Por qué razón? Bien, porque la potencia de audio, la corriente que está moviendo los altavoces, está atravesando a este circuito. Por lo tanto, un circuito que se puede poner tibio sería el circuito de audio cuando está trabajando. En stand-by tampoco debería de calentarse nada. En resumen, aquellos circuitos que no son fuentes, es decir, que no generan un voltaje determinado, como era el caso del circuito de 3 y de 5, no deben calentarse nada. E incluyo ahí
todo lo que son los circuitos que controlan y manejan señales y frecuencias, como es el caso del generador de reloj principal en muchos portátiles. Una avería típica es que nos encontramos a ese circuito muy caliente. Bien, si nos encontramos ese circuito muy caliente, ya no es necesario buscar ninguna otra cosa. Esa es la avería. Por lo tanto, podemos llegar a una conclusión. En un ordenador portátil solo se calientan la CPU, los VGA que incluyan o que incluya ese portátil. En los casos cuando está trabajando lo que es el circuito de audio, el amplificador de audio cuando está trabajando, y todos los elementos que tiene la fuente en lo que es la etapa DC-DC. Por ejemplo, algo muy común es que en la etapa DC-DC que convierte el voltaje de 19 al voltaje de CPU, se caliente el inductor magnético y los MOSFETs. Eso es algo muy típico. Y también ocurre en la etapa que crea el voltaje de gráfica. Son circuitos que generan mucha corriente hacia un VGA, es decir, tienen que entregar mucha corriente hacia un VGA, y al pasar toda esa corriente por estos elementos, terminan calentándolos. Por ello es que cuando hablamos de calor y cortocircuito, tenemos que saber cuáles son los elementos que se calientan y cuáles son los elementos que no se calientan. Por esa razón, en este pedacito de la clase, les he hablado de estos detalles, para que no confundan un calentamiento de un circuito de 3 y de 5 con un cortocircuito. Y digo esto porque en más de una ocasión he visto equipos que han pasado por otros talleres, han detectado que el circuito se calienta, lo han sustituido y no han resuelto la avería. La avería era un condensador a la salida de un regulador lineal interno que no permitía que ese voltaje saliera, y al pasar toda la corriente hacia ese condensador en cortocircuito y de ahí a masa, pues terminaba por calentar al circuito. De ahí a que, repito, no siempre que un circuito se calienta es que el circuito está en cortocircuito. Y en otro detalle importante que hay que tener en cuenta es cuando desoldamos un circuito DC-DC, es decir, me refiero a aquellos circuitos que generan los pulsos para manejar los MOSFETs superiores e inferiores. En muchas ocasiones, cuando desoldamos estos circuitos, tenemos la necesidad de alimentar, es decir, alimentar con el cargador, tener una línea activa de 19 voltios y hacer ciertas pruebas. Bien, si tenemos la necesidad de desoldar este circuito, como es el caso de la figura, y realizar una prueba, es decir, tenemos necesidad de realizar una prueba de alimentación, lo primero que hay que hacer es unir puerta y fuente de los MOSFET superiores e inferiores. Principalmente los dos MOSFET superiores, por ejemplo, si se trata del circuito que genera los 3 y los 5 voltios. Y digo esto porque, de lo contrario, en muchas ocasiones, si alimentamos con un voltaje de 19 estas fuentes, el condensador que tenemos internamente, que se crea entre la puerta y el sustrato, se queda cargado. Y al quedarse cargado, cuando alimentamos con 19 voltios, esto crea un cortocircuito y rompe los dos MOSFETs. Esto les puede ocurrir muchas veces. Siempre y cuando desuelden un circuito y alimenten para hacer una prueba, por ejemplo, de algún otro circuito, si está trabajando o no. Y digo esto porque cuando estos circuitos están retirados, podemos hacer pruebas de que otros circuitos funcionen. Repito, si retiramos o desoldamos este circuito, es muy importante soldar o hacer un puente entre puerta y fuente de los MOSFET superiores e inferiores.
principalmente del MOSFET superior, porque la corriente va a venir de este positivo a este negativo. Repito, lo que ocurre es que el condensador que tiene entre puerta y sustrato se nos queda cargado y nos deja polarizado al MOSFET. Dejarnos polarizado al MOSFET quiere decir que cuando apliquemos 19 voltios, estos 19 voltios ven una resistencia por aquí del orden de los miliohmios, otra resistencia por aquí del orden de los miliohmios y una masa. Por lo tanto, es un cortocircuito de aquí a aquí. Si no lo teníamos antes, luego lo vamos a tener. Es decir, se nos va a poner a cortocircuito estos dos MOSFET y estos dos MOSFET. Por lo tanto, la forma más sencilla de resolver este problema cuando necesitamos retirar un circuito y hacer pruebas de alimentación dentro del equipo, la forma más sencilla es unir puerta y fuente de los 4 MOSFETs. Aunque, repito, sería suficiente con unir puerta y fuente de los 2 MOSFET superiores. El inferior no siempre es necesario, lo podemos obviar. Sin embargo, el superior sí es necesario, porque lo que tenemos que hacer de una forma u otra es abrir el circuito que existe entre el positivo y el negativo. Entonces, cuando unimos puerta y fuente, lo que estamos haciendo es igualando el voltaje de los dos puntos. Al tener igual el voltaje en los dos puntos, el MOSFET no puede conducir. Por lo tanto, es un circuito abierto. De esta forma podemos hacer todas las pruebas sin el temor de que vayamos a cortocircuitar estos MOSFET. Incluyo esta parte en la avería de cortocircuito porque esto es un cortocircuito que creamos nosotros cuando retiramos un circuito que genera los pulsos para manejar los MOSFET superiores e inferiores y luego alimentamos con el cargador sin haber sustituido el circuito, es decir, como está en esta figura. Si ahora mismo, como no tenemos el circuito puesto, sin estos puentes alimentamos a esta etapa, sencillamente corremos el riesgo de cortocircuitar estos dos MOSFET y estos dos MOSFET. Repito, no siempre ocurre, porque depende de si el MOSFET, o mejor dicho, el condensador que existe entre puerta y sustrato está cargado. Pero sí, en una gran cantidad de veces nos va a ocurrir. Esto es una avería, un cortocircuito que creamos nosotros. Aparte de el posible problema que teníamos ya con este circuito, por eso lo hemos quitado, también le estaríamos sumando un cortocircuito en cada uno de los MOSFET. Por lo tanto, como resumen de esta parte, siempre que levantemos un circuito y tengamos la necesidad de alimentar el equipo, si este circuito corresponde a una fuente que genera un voltaje a través de una conversión de un voltaje mayor a un voltaje menor, es decir, un circuito buck reductor sincrónico, si es el caso, tenemos la necesidad de impedir que este circuito que se puede crear o este cortocircuito que se puede crear a través de los MOSFET se cree, y lo hacemos impidiendo la polarización de uno de los MOSFET superiores o, si es el caso, de los dos. Este es el resumen, es decir, siempre que levantemos una fuente tenemos la obligación de cortocircuitar puerta y fuente del MOSFET o los MOSFET superiores para evitar crear otro cortocircuito en el equipo. Bien, una pregunta que cabe es ¿por qué razón yo alimentaría la línea de 19, o mejor dicho, el equipo, después de retirar este circuito? ¿Qué es lo que en realidad estoy buscando? Bien, en esta misma clase estábamos comentando de que un circuito como este puede poner la línea de 19 voltios en cortocircuito. Al retirarlo, es perfectamente comprensible que si medimos en ohmio desde masa a la línea de 19, podríamos determinar perfectamente, solamente en ohmios, que la baja resistencia que estaba provocando este circuito cuando estaba en corto ha desaparecido. Bien,
Pero también, como persona previsora, no está de más alimentar al equipo y verificar que efectivamente los 19 entran al equipo y no tienen ningún otro problema. Eso sería, por ejemplo, uno de los ejemplos de por qué razón al retirar este circuito alimentaríamos la línea de 19. Bien, también es muy importante lo otro. Cuando retiramos este circuito, lo que estamos impidiendo es que se polaricen estos MOSFET producto a la carga de ese condensador interno que se crea entre puerta y sustrato. Por lo tanto, cuando vayamos a poner al circuito, es decir, ya hemos colocado el circuito nuevo, antes de echarlo a funcionar, retirar ese corto o ese puente que hemos hecho entre puerta y fuente. Entre puerta y fuente. De tantos MOSFET como sea necesario. Es muy importante esto, porque de lo contrario, los pulsos que va a enviar este circuito a esas puertas no van a llegar. Y al no llegar, sencillamente, estos MOSFET no van a poder abrir y cerrar y por lo tanto no van a poder cargar y descargar a las bobinas de estos circuitos. Por ello, también es muy importante que si hacemos esta prueba de alimentar nuestro equipo cuando tenemos una fuente afuera, por la razón electrónica que sea, cuando terminemos de hacer la prueba, retirar el puente que hayamos hecho y después conectar el circuito y alimentarlo. Porque, repito, de lo contrario, este circuito no podrá trabajar. Piensen que el pulso que está enviando hacia el MOSFET inferior se está yendo directamente a masa si tengo un puente entre puerta y masa. Algo parecido le puede ocurrir a esto, pero a través de la carga. En ningún caso habrá un voltaje de salida. Bien, dicho esto, pasamos a otro detalle importante también de los cortocircuitos que se pueden provocar. Es, repito, muy importante que tengamos mucho cuidado porque además de los cortocircuitos que puede venir como avería, también nosotros como técnicos podemos incurrir en errores que pueden provocar cortocircuitos, como es este caso. Bien, otra forma de provocar cortocircuitos dentro de una placa de un ordenador portátil es a través de descargas electrostáticas que tenemos en nuestras manos o en nuestro cuerpo. La forma más segura de protegernos contra esas descargas electrostáticas es tener las manos o la mano con la que tocamos al circuito directamente a través de un brazalete y a la masa de la red. Quiere decir esto que cuando violemos esta norma de seguridad, para aquellas personas que no lo entienden, lo que es el condensador que existe entre puerta y sustrato, de ese que estábamos hablando en la figura anterior, ese condensador es muy débil. De ahí a que, por ejemplo, los fabricantes estipulan muy bien los voltajes de puerta y fuente, el máximo voltaje de puerta y fuente. Si nunca se han dedicado a mirar esos voltajes, son voltajes muy bajos. Quiere decir esto que si por casualidad el voltaje entre puerta y fuente se excede, estamos dañando parcial o completamente al MOSFET. Cuando dimos la estructura del MOSFET, habíamos hablado de que lo que teníamos de aquí entre lo que es puerta, o sea, el metal de puerta y el sustrato de silicio, teníamos un cristal, dióxido de silicio. Bien, si vamos a la hoja de datos de un fabricante y vemos exactamente lo que soporta este cristal, por ejemplo, el voltaje puerta-fuente de este MOSFET, un AO4407, soporta solamente 25 voltios, más menos. Más menos quiere decir que de aquí a aquí o de aquí a aquí, independientemente de la polarización,
soporta únicamente 25 voltios. Le pongamos el más aquí y el menos aquí, o el más aquí y el menos aquí. Esto quiere decir que el voltaje puerta-fuente es un voltaje siempre muy pequeño. Es decir, los MOSFET, por naturaleza de construcción, soportan muy poco voltaje entre puerta y fuente, que es en realidad lo que ocurre cuando manipulamos y descargamos eléctricamente cualquier descarga electrostática sobre este dispositivo. Bien, repito, dañamos completa o parcialmente este cristal. Al dañar parcialmente el cristal, lo que nos ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, si este cristal entre este punto y este punto le ocurre un chispazo, una avería, es decir, que perdamos prácticamente un trozo del cristal de silicio, la polarización se nos queda en este pedazo solamente. Es decir, el canal se está formando entre este pedazo, pero toda esta parte tiene muy pocos electrones. Por lo tanto, el MOSFET está medio dañado. Es la avería que ocurre cuando de repente hemos reparado una placa, no hemos utilizado una pulsera antiestática y al cabo de un día, dos, una semana, 2 meses, un mes, el equipo vuelve con una avería diferente a la que le hemos reparado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que mientras reparábamos el equipo, sufrió una descarga electrostática desde nuestra mano hacia el equipo y dañó al MOSFET o los MOSFET que haya dañado. Ocurriendo lo siguiente, lo dejó medio dañado y el equipo duró lo que duró en romperse completamente el MOSFET o los MOSFET. Entonces, como norma de seguridad, y esto les repito, lo exigen las marcas cuando hay talleres y tienen servicios oficiales de asistencia técnica, por lo menos aquí en Europa. Japón, por ejemplo, ha venido y ha determinado áreas determinadas donde obliga a el servicio técnico a utilizar manta antiestática, pulsera antiestática y delimitar el área donde se trabaja con la placa para evitar que otra persona que no tenga estas protecciones vaya a provocar daño sobre el equipo. Entonces, si hay ingeniería que se ha tomado todas estas molestias para evitar estas averías, quiere decir que ocurren y muy frecuentemente. Fundamentalmente porque estos VGAs que estamos viendo en estas placas tienen un nivel de integración muy grande. En la medida que el nivel de integración es mayor, la cantidad de MOSFET con las que se construyen estos VGAs es muchísimo mayor y por consiguiente también es mayor la cantidad de posibles problemas que podemos introducir, es decir, cortocircuitar estos dispositivos por descargas electrostáticas. Por lo tanto, también hay que prestar mucha atención a este tema. Para aquellas personas que me lo han preguntado, esto es lo que realmente ocurre. Dañamos en muchas ocasiones con solamente tocar la placa. Por ejemplo, tiene que haberle ocurrido a muchas personas que trabajan con estas placas que de repente las reparan la placa y cuando la montan ya no funciona. Y se preguntan, ¿qué ha ocurrido? Bien, lo que ha ocurrido es que le has introducido una descarga electrostática y no te has dado cuenta. ¿Por qué razón? Bien, porque las descargas electrostáticas tienen niveles y a partir de unos niveles determinados somos capaces de sentirlas. Por debajo de esos niveles ni siquiera nos damos cuenta de que hemos introducido una descarga electrostática. Recuerden, un MOSFET normal que acabamos de ver en esta clase tenía 25 voltios de posibilidad, es decir, de poder soportar entre puerta y fuente. Sin embargo, cualquier descarga electrostática supera los 800 o 1000 voltios. Por lo tanto, si 800 o 1000 voltios son aplicados entre la puerta y el sustrato de un MOSFET, lo más seguro es que termines dañando, repito, parcial o completamente
ese cristal. Y por lo tanto, o la placa no funciona, o funcionará un tiempo y luego regresará como placa nuevamente dañada al taller. Y nos haremos siempre la pregunta de qué es lo que ha ocurrido. Bien, con esto les indico a aquella persona que quiera trabajar esto de forma profesional, que delimite perfectamente bien un área, trabaje con manta antiestática y pulsera antiestática, siempre a la masa, a la tierra, toma de tierra de nuestra red. Esta parte de la figura nos indica neutro, fase y tierra. La tierra que viene de la red de distribución principal que llega hasta nuestro taller. Es decir, no es conectar esta pinza o este cable a un trozo de metal cualquiera. Es unirlo y estar completamente convencido y seguro de que lo tenemos unido a esta tierra. Y esta tierra tiene comunicación directa con la tierra de la línea de distribución de energía principal que llega a nuestro taller. De ahí a que, repito, no es un trozo de metal. He estado en talleres donde enganchan la pinza a un trozo de metal y eso ya lo toman como válido. Eso no sirve. Si realmente quieren trabajar con este tipo de seguridad, tiene que estar unido directamente a tierra para que la descarga electrostática vaya directamente a esta tierra y no a la placa. Bien, con esto doy por finalizada la clase de cortocircuito y agrego, porque me lo ha preguntado un alumno mediante un correo, que hay métodos y métodos para resolver cortocircuitos. Métodos, yo he explicado un método aquí, que es la introducción de un voltaje calculado en las líneas cuando esta línea tiene un nivel determinado de resistencia, y me refiero entre la línea y masa. Pero también existen métodos como por ejemplo métodos más lentos que son levantar componentes y medir. También está el método de cortar pistas y aislar circuitos. Son métodos que desde luego son más lentos. Bien, para aplicar el método de las líneas, es decir, este que hemos explicado aquí, no lo podemos aplicar deliberadamente en cualquier sitio si no conocemos la estructura del circuito. Por ejemplo, se me ha preguntado por aplicar este método dentro de una línea o un circuito de una fuente conmutada. Sí se puede aplicar, pero tenemos que conocer la estructura de la fuente. Si no la conocemos, desde luego que el método no nos sirve y tendremos que, desde luego, acudir a métodos diferentes, como por ejemplo el levantar determinados componentes. Pero repito, el método se puede aplicar si conocemos la estructura de cómo se manejan los electrones de un punto a otro. Con eso es suficiente.